Bueno, bárbaro, muchas gracias a todos por estar compartiendo este último espacio del día que es un poco largo. Gracias por el interés y por estar acá. En este espacio que denominamos Café Literario, la idea es hacer una discusión sobre políticas sanitarias que va a estar a cargo de nuestra amiga Graciela Biagini, que va a ser la moderadora del café. Y el café va a funcionar, ella nos va a explicar la dinámica, donde tenemos como palabras, va a haber un disparador, ¿no?, sobre un tema, y las personas que hemos seleccionado para hacer intervenciones en primer sentido son las que van a compartir. Así que le paso a Graciela, que nos va a decir quiénes son nuestros compañeros. Buenas tardes, tengo a Julio Gonzalo, a Horacio, no me acuerdo el apellido, exacto, de la Universidad de La Plata, Giglio, Mario Borini, Mario Hernández, Neri, José Carlos y Jorge Racich. ¿Sí? ¿Están todos? Bueno, tenemos bastantes, por lo menos en Argentina, en el Río de la Plata, bastantes modelos de lo que es un café, desde polémica en el bar, y en general hay una desvalorización desde la academia y desde los colegios profesionales a esto es una charla de café, ¿no? Pero creo que tiene una riqueza interesante. Lo que voy a proponer es mirando un poco el contexto. No estamos ni en la Alianza para el Progreso, ni en el Consenso de Washington, ni en el Consenso de Santiago, con reactivación del ALCA, con todo ese combo, si bien formalmente no estamos, hay una nave estrella que tiene que ver con la pregunta que quisiera formular. ¿Cuál es la nave estrella? Es el Seguro Universal de Salud, que tiene que ver con el rediseño de una serie de políticas de salud en nuestra región. Entonces me gustaría alguna reflexión, alguna discusión, que se arme también un poco de calor, que haya alguien que quiera decir, no, esto te lo discuto, ¿no? Si bien no hay un rol de discutidor, pero alguien puede decir te lo discuto. Entonces, sobre cuál es porque hay gente de Colombia, en general es bastante nacional este congreso. Tenemos una presencia más mediática de El Salvador, pero que no lo hemos podido ver todavía. Entonces, la idea es ver cuál es, dentro de lo que son las características que se vienen, el Imperio contraataca, digamos, y contraataca con esta nave estrella que es el Seguro Universal de Salud. ¿Quién tiene ganas de hablar? Puede decir, a ver, ¿cómo podemos decir? Esto de levantar la mano es jorobado, ¿no? Porque nos escolariza. Estamos en un café. Entonces, en el café alguien empieza a hablar, el otro lo va a parar después de un ratito, y cuando lo para, lo que le pido es que se identifique para no tener que poner después en el video los cartelitos con los nombres. Así que yo tengo más confianza con algunos, como para preguntarles si quieren partir primero, salir primero, que les gusta hablar, como José Carlos, por ejemplo. No puedo resistirme. ¿Qué es el Seguro Universal? La sensación después de la elección presidencial que yo tuve es que las apuestas eran más altas de las que yo pensaba. Por ejemplo, cuando Macri a los pocos días dice queremos entrar en el acuerdo transpacífico, es una apuesta altísima. Y a medida que pasaron los días yo pensé que mis planteos de lo que iba a pasar ahora es mayor en casi todas circunstancias concretas. Por ejemplo, me movió mucho el piso esto, que volvemos a las AFJP, o se está proponiendo eso. Así que yo pienso que vamos a ir seguro a una propuesta de seguro universal, donde las grandes preguntas no se van a hacer. Primero, es universal, pero ¿hasta dónde llega la universalidad para los que cotizan mucho y los que cotizan poco? Segundo, ¿cómo se financia? Tercero, ¿cuál es la ruta del dinero? Y cuarto, ¿cuáles son los efectores? Uno puede hablar mucho de letra chica, pero esas son las grandísimas preguntas que hay que preguntar desde el comienzo. Nada más. Seguro Universal. Bueno, sí, no puedo tampoco dejar de hablar sobre
En Colombia, precisamente, como les comentaba en estos días, se ha realizado el proyecto de seguro universal, aseguramiento universal, para ser más precisos. Y se ha realizado, como ustedes vieron, de una manera estructural. El Estado se retira de la provisión directa de servicios y entrega los recursos públicos que aportamos los cotizantes, los parafiscales, es obligatorio cotizar, y los impuestos que se recogen por distintas vías se los entrega a unos intermediarios que dicen que son aseguradores y que están en competencia, pero realmente tienen su negocio bastante asegurado, porque se les paga un monto por cada persona a cambio de un paquete de servicios. Todo aquello que esté por fuera del paquete pues empieza a tener dudas de si yo lo puedo reclamar o no, gracias a la jurisprudencia, es decir, a la acción de tutela, la medida de amparo, como ustedes lo llaman. Se ha ampliado el asunto, pero ya llegó a su límite y el gobierno logró finalmente sacar una ley estatutaria, es decir, que define el núcleo esencial del derecho, no como solo el paquete, sino sobre todo como exclusiones, lo que no va a ser pagado por el Estado. Y claro, eso termina siendo financieramente viable, porque de todos modos se recogen los recursos, se entregan y se le da al pobre un subsidio, es decir, se le incorpora al mercado pagando la póliza por él, pero hay que detectarlo, hay que decir, es usted, es subsidio a la demanda, ¿cierto? Y todos los recursos públicos disponibles para una red pública de servicios se transforman en subsidio a la demanda. Eso obliga necesariamente, obliga que todas las instituciones públicas se conviertan en empresas autosostenibles que le venden los servicios a los intermediarios aseguradores, que los llamamos pagadores. Esto ha producido, claro, un proceso de adaptación rápida al mercado de toda la institucionalidad pública, no solamente los hospitales, sino también las secretarías de salud, a nivel municipal, departamental, etc., y un flujo de recursos que queda atrapado en quien lo maneja. Estas señoras EPS finalmente se quedan con todo lo que pueden y pagan lo menos posible. Y ponen el máximo de barreras también a los pacientes, a quien lo necesita. Barreras y barreras que terminan generando sufrimiento, dolor. Pero además, el modelo de seguro para pobres, seguro para medios, que pueden pagar, y seguro para ricos, seguro privado, reproduce la desigualdad social. Y entonces al pobre se le trata como pobre, al medio como medio y al rico como rico. Y una señora gestante tiene doble de riesgo de morirse si está en el régimen subsidiado que si está en el contributivo, y 6 veces más que si está en la medicina prepagada. Entonces, bueno, es muy útil para el mercado, pero destruye la institucionalidad y reproduce la inequidad. Yo creo que eso no es bueno para ningún país. Así se jacten mucho con el término universalidad, cobertura universal. Cualquiera puede tener intervenciones, tenemos los discutidores que van a ir hablando, pero cualquiera de los presentes me hace una señal y le alcanzamos el micrófono, ¿sí? Y ya la atrapó María. Sí. María. Yo me preguntaría cuál es la novedad, porque en realidad el seguro lo tenemos aquí hace rato. PAMI se rige por un sistema de seguros. Las obras sociales eran solidarias. A partir del decreto 446 del año 2000 se han convertido en seguros, porque las cotizaciones las derivan a administradores, y rompiendo la solidaridad con un amparo legal desde el Estado. O sea que el Estado ha promovido el sistema de seguros desde sus propios sistemas de cobertura. El PAMI y las obras sociales siempre contrataron sistemas privados, gestores privados, en una amplia mayoría. Entonces, me preguntaría, ¿cuál es la novedad? Y la novedad me parece que está en que el financiamiento del Estado directo que se hacía sin pasar por obras sociales, porque era propio del Estado, y sin pasar por PAMI, básicamente sería ese, y incluso con la elección de las obras sociales provinciales, se podría pensar que ahora sí entran en un régimen franco de seguro, y eso me parece que concentraría la atención en un tema nuevo, si no estaríamos analizando cosas que hemos visto muchas veces. Sí, coincido con Mario en el sentido
de que hay que buscar la novedad, hay una observación que quisiera hacer. Si bien el PAMI tiene características de seguro, las obras sociales tienen características de seguro, los propios prepagos privados tienen características de seguro, yo creo que ahora van por una expansión del mercado, por eso lo de universal, que tiene que ver que cambiar la tradicional provisión de atención a granel financiada de rentas generales para los que no tienen obra social o prepago, e incluso la provisión a mucha gente que sí tiene prepago y tiene obra social en las emergencias. Recuerden que la población cubierta por obras sociales es más o menos del 60%, sin embargo en el hospital público se hacen más de 400.000 pagos, o sea que el Estado está subsidiando. Yo quisiera fijar la atención en un cuarto sector que hay en la Argentina, además de prepagos, obras sociales y público estatal, digamos, que es el de las ART. En el año 96, la ley de ART le deriva, expande el mercado de seguros, de la llamada industria del seguro, para que se haga cargo, además de granizo, automóviles, aviones, todo lo que se pueda asegurar, los riesgos del trabajo, sobre texto de ordenar un gran desorden que había ahí, el hecho es que a las empresas de seguros se le transfiere una masa salarial muy importante que se estima por encima del 3% de la masa salarial en blanco, los trabajadores en blanco del país. Esos seguros, que pueden ser sin fines de lucro como provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, o pueden ser con fines de lucro como Swiss Medical, han tenido sus modificaciones, pero toman una gran cantidad de recursos, parte la usan para una muy débil prevención, para sus gastos administrativos, que son muy altos, porque hay que hacer un esfuerzo muy grande para rechazar lo que no está cubierto. La atención médica que se le da, acá está Rachel que no me deja mentir, es de muy mala calidad, y después se pone el acento en cambiar salud por dinero en las indemnizaciones. Las empresas de seguros de riesgo de trabajo, las famosas CRT, con su superintendencia, ¿no?, son una máquina de generar excedentes de capital. Entonces, lo más probable que esté ocurriendo es que, como con una situación como la que plantea Mario en Colombia, se esté pensando en todos esos recursos que hoy son presupuestos del Estado, que mal o bien sostienen hospitales, atención primaria, que eso se transfiera a aseguradoras provinciales y pretendan que la Argentina de repente tenga otra clase de cobertura universal. Porque cobertura universal, si uno va al hospital de Villa Gesell, tiene. Entonces me parece a mí que de lo que se está tratando es de una remodelación muy grande para canalizar una cantidad de fondos importantes hacia fábricas de excedente de capital. Fíjense que ellos, por una lógica neoliberal, están apostando al todo o nada a dos o tres jugadas: a parar la inflación, que lo van a hacer de manera recesiva, bajando sueldos, aumentando la masa de desocupados, y otra es a conseguir capitales que inviertan en alguna cosa que dinamice la economía. Entonces yo creo que echar una mirada a la muy mala atención que tenemos en el área de riesgo de trabajo sería una forma interesante también de decir lo que se viene. Por supuesto, trabajando ahí en ese ambiente, puedo dar fe y puedo dar testimonio de todo lo devastador que ha sido para la salud de los trabajadores esta modalidad de atención, cómo se ha mercantilizado, cómo la gente se autoinflige heridas para tratar de conseguir una indemnización, cómo no se hace ya no el modelo obrero italiano de implicar a los trabajadores en la prevención, sino que se hace una cosa formal, porque se abaratan las primas si los empleadores no denuncian los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Todo un mercanchifleo que a lo único que ha llevado es a que en estos años tenemos la vergüenza de que está bastante estabilizado, que seguimos teniendo 2 trabajadores muertos por día en nuestro país. En general de cosas prevenibles. Sin duda que este tema del aseguramiento ha sido una de las líneas que ha planteado la Organización Mundial de la Salud en los últimos 10 años, que tiene que ver con garantizar más que el acceso a la cobertura universal, ¿no?
Y sobre esta la experiencia que se han dado en diferentes países de Latinoamérica tienen que ver con el proceso político que se han llevado adelante acá, ¿no? Y está claro que la experiencia más antigua en nuestro continente fue el de Brasil, que unifica su sistema a través de una línea digamos, revolucionaria de profesionales y los médicos de la universidad en función de un sistema único de salud. Como el caso que se dio ahora en El Salvador, que seguramente están trabajando en esa dirección, como el sistema en Uruguay, como el sistema en Venezuela. O sea que tiene que ver con el proceso político que está dando en cada país en los modelos llamados populistas, con algunas veces despectivas, pero desde Néstor Laclau creo que lo asumimos como algo bueno para los procesos de los países, de los pueblos. Sobre esto nosotros planteamos que en Argentina todo depende, como decía Mario Molina, todo depende. Depende que este sistema fragmentado que tenemos es quien conduce y qué capacidad tiene el Estado para intervenir y garantizar la cobertura universal y el acceso universal, que es el tema en discusión. Porque podemos tener una buena cobertura, como tenemos en nuestro sistema de seguridad social, seguramente 65%, 60, 75%, pero todavía hay un tema que es el dilema de los sin trabajo, que es el trabajo precario, el trabajo que no ha bajado desde 10 años de crecimiento con altibajo, digamos, entre el 30 y el 35% de la población trabaja de manera informal. Y ahí está esto de que la división de los recursos, esta inequidad que hay dentro del sistema, con un sector de captar la renta, como es el tema de las prepagas, y por otro lado el sistema de la seguridad social, que ha incrementado muchísimo el tema de su captación a partir de las paritarias, los trabajadores que han mejorado, digamos, sus salarios, eso significa más aporte. El tema justamente qué hizo el Estado en función de que todo ese paquete de dinero se pueda redistribuir en garantizar el acceso universal de todas las personas. Por eso se ha planteado ya esta discusión en la Argentina de dos modelos, o sea, un modelo estatal de salud que se ha discutido en la provincia de Buenos Aires, donde asumir la fragmentación desde el Estado, que está entre los municipios y la provincia, y hacer una propuesta mucho más integradora, para un sistema estatal de salud y garantizar la cobertura, sumando la distribución de recursos de forma más equitativa que la que existe actualmente. Y por otro lado, cómo pensar que el famoso sistema que propuso en el 73, el sistema integral del SNI, empezar a coordinar con el otro sector, que es el de las obras sociales, empezar a unificar por lo menos en el tema con la presencia mayor del Estado una mejor cobertura. Esas son las grandes debates creo que tenemos que plantear en esta etapa y esperemos que se pueda profundizar. Dudo bastante en función de que el modelo no es, aparentemente aparece, digamos, esta idea del traslado de responsabilidades de vuelta hacia las provincias y hacia los municipios. Estamos otra vez con esta descentralización, como hoy se habló acá de que por primera vez en la provincia de Buenos Aires compran medicamentos de tubérculo estático. Ahora yo digo, ¿eso es bueno o malo? Porque es un programa nacional que está hace 40 años, digamos, y el Estado Nacional siempre compró y se hizo cargo de todos los programas nacionales que tienen que ver con garantizar la cobertura y la equidad de toda la población al acceso a estas cuestiones. Es bueno que el programa nacional no compre leche, por ejemplo, hoy, que no tengan leche los chicos en el programa de materno infantil. Esa cosa hay que poner en discusión seriamente. Que tiene que ver con esto de descentralizar, trasladar responsabilidad, ya lo vivimos, ¿no? En los 90, trasladar responsabilidad, ya lo vimos de Carrillo, cómo esto se fue trasladando hacia los estados provinciales y después hacia los municipios, partiendo como si todos los municipios partieran de una misma igualdad en función de su población, y esto no es así. Entonces la cobertura y el acceso tienen que ser dos cuestiones que van de la mano, pero me parece que el Estado es el que tiene que estar por encima de esta garantía justamente de estos derechos. Diego, muy buenas. Yo quería desordenar un poco, porque si no, no parece un café. Falta café, Diego. Hagan lío. No, yo agradezco realmente, porque son ecuaciones lógicas que cierran tan perfectamente bien que casi no cabe lugar a la discusión de ninguna de las posiciones anteriores. Sí, por ahí una viñeta vinculada a que en Colombia, tengo entendido, quizás ya la acepción criolla ya la conoce, pero cobertura habitualmente en Colombia tiene una acepción, digamos, castellana que es distinto aquí. Cobertura es aseguramiento, predominantemente en la nomenclatura colombiana. En cambio acá cobertura es algún grado de acceso, digamos, a las necesidades que la comunidad tiene, digamos, que esté cubierto, no que esté asegurado por alguna obra social o prepaga. Hay una pequeña diferencia allí
en la utilización del castellano, que habitualmente lo hacen mucho más rico ustedes en Colombia que nosotros en Argentina. Pero para desordenar un poco la charla, yo quería, y quizás colocarme como trabajador de primer nivel de atención, ¿no? Y para honrar un poco el eslogan, que les cuento que todos los años nos cuesta mucho definir cuál va a ser el eslogan de cada Congreso Provincial o Nacional, ¿no? Y nos llevó quizás una mañana muy grata en Pinamar hace un par de meses atrás con Julio, con Eduardo, con el Gringo, con Rubén, con Marina, con Leo, pensar si el eslogan para este año era atinado, ¿no? Hablar de qué manera nosotros desde los escenarios locales podemos contribuir a organizar todo el sistema, digamos. Porque la tremenda riqueza de la posición de casi todos los antecedentes debatidores de este café hablan de cuestiones macropolíticas que recién hablaba con Daniel de San Luis, que esas macropolíticas son como líquidas, llegan a cada rincón de nuestra ciudadanía, de nuestros barrios, entonces se podrá, y esta es una pregunta, hace una semana tuve una reunión con el director nacional de salud comunitaria y él me dice, en sintonía con lo que ustedes vienen diciendo, que dentro de 6 meses, digamos, todos los 15.000 compañeros comunitarios del país van a tener garantizada la continuidad por ahora por 6 meses. Ya el contrato no va a ser anual, abril, sino que creo que va a durar este año hasta septiembre. Y ahí se va a pensar a ver qué se hace. Lo que sí me anticipó que como asesor de Lombardo, en la época, en el 2001, van a tratar de reformular lo que es el Plan Nacional de Salud y Medicina Comunitaria hacia el modelo médico de cabecera. Digo esto como un ingrediente más a la reflexión y preguntarnos, ¿estará en sintonía redefinir el programa de salud comunitaria hacia el Programa Nacional de Médicos de Cabecera? ¿Estará en sintonía con lo que los compañeros dicen hasta ahora, de que son las políticas de aseguramiento? Pero, digamos, el ingrediente sería este. La pregunta es si redefinir salud comunitaria como médico de cabecera va en dirección al aseguramiento. Y por otro lado, reflexionar sobre a los que nos toque, y acá hay una mayoría de compañeros que trabajamos en el llano, ¿no? En el territorio, en los barrios. ¿Cabe algún espacio de transformación, como el eslogan propone, de abajo para arriba, o estamos 100% supeditados a lo que las cúpulas decidan como macropolítica? Porque realmente queremos organizarnos, como algún líder está diciendo, desde las bases, para ver si podemos, desde las bases, generar también un cambio hacia la equidad en salud. Yo diría, para completar el primer interrogante, las 2 intervenciones, y a Julio lo quiero guardar para la otra pregunta que va a venir. Bueno, lo que expresó Diego tiene que ver con algo que yo viví directamente en mi visita a Medellín, compartiendo una mesa en el Congreso Internacional de Salud Pública, y compartiendo una mesa casualmente con el doctor Mario López. Ahí aprendí que no era lo mismo el uso de las palabras que utilizábamos en Colombia que utilizábamos en ahí de ahí fue que yo te conté la anécdota. Precisamente yo tenía una mesa que hablaba sobre la ética de la cobertura universal. Y yo tomé cobertura universal, como es cierto que siempre lo consideramos nosotros, como el derecho a la salud, desde el punto de vista del derecho a la salud. Para nosotros, el principio de universalidad es lo que enseño en la cátedra, todos están por ahí, el último, el principio, es un principio ético fundamentalmente. Y yo creo que en la sociedad, en todo lo que tiene que ver con las políticas, con las acciones que se deben desarrollar desde un gobierno y todo, lo principal es básicamente los fundamentos éticos de que lo que se hace. A partir de ahí viene lo demás, lo político, lo económico. Estamos muy acostumbrados a que en los últimos años nosotros hemos vivido que la economía estaba por encima, en la década del 90, la economía por encima de la política. Después, en los últimos años, vivimos como la política tomó su rol por encima de la economía. Bueno, el tema es qué va a pasar ahora. Nosotros creemos que la ética tiene que estar por encima de todo. Entonces yo no tengo ninguna duda que el principio de universalidad está ligado con el derecho a la salud.
Y a partir de ahí podemos instrumentar de diversas maneras, como lo han hecho en el mundo los distintos países, distintas formas de lograr el derecho a la salud. Yo incluso creo que hemos hablado tanto de equidad que a veces hemos creído que la equidad está por encima de la universalidad. Y creo que no es así. Y esto lo han demostrado los programas que vimos en la década de los 90, como el PROMIN, o los programas de la famosa propuesta del Banco Mundial de invertir en salud, en donde la APS selectiva nos decía que había que priorizar las poblaciones vulnerables, y significaba de que había poblaciones priorizadas, tan priorizadas que la de al lado, calle por medio, estoy hablando del Gran Buenos Aires, nosotros calle por medio quedaban fuera de cobertura. Entonces, no es lo mismo, la equidad se tiene que dar en el marco de la universalidad. Entonces, siempre que yo tenga como meta la universalidad primero, después sí busco la equidad y después busco la integralidad, pero así es la única manera de pensar después en las formas de instrumentación. Yo creo que los países han instrumentado la universalidad de distintas maneras, los países que tienen cobertura universal, que no son todos, pero de distintas maneras. Y entonces uno ve sistemas como sistemas europeos o el sistema cubano, donde hay una universalidad que rige por encima de todo. Y después está la discusión que la tenemos desde hace muchísimos años los sanitaristas, a ver si conviene un sistema o un seguro. Hay países que han optado por la seguridad y la experiencia de Colombia nos muestra que es peligroso, muy peligroso pensar que la cobertura por seguro y sobre todo con intermediarios puede dar respuesta al principio de la universalidad y de la equidad. Muestra claramente. Acá también lo vivimos, como dice. Hemos vivido el problema de los intermediarios. Más aún, las obras sociales, que son originalmente en la Argentina obras sociales solidarias, que son nacidas también porque tenemos que respetar la historia argentina en cuanto que el nacimiento de las obras sociales solidarias se transformaron después en intermediarios como si fueran las obras sociales. Hemos visto en la provincia de Buenos Aires cómo entidades profesionales como FEMEVA, un momento dado se convirtió en una intermediaria prestadora que se enfrentaba con los mismos profesionales. ¿Se acuerdan del Equisalud y esa? Bueno, entonces, para redondear la idea, creo que debemos pensar. Yo siempre he sido partidario de los seguros públicos, porque el seguro público tiene otra filosofía, justamente, porque está pensado. Y entonces hay que pensar cuál es la manera de instrumentar mejor, y hemos tenido, como decía Nelly, la experiencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, en el 73, la experiencia del Seguro Nacional de Salud, que aún cuando estaba planteado como seguro era un modelo solidario, el de Aldo Neri, en el 84. Entonces, pensemos cómo lo vamos a instrumentar, y ahí sí empecemos la discusión. Una diferencia con lo de Neri: la responsabilidad de la salud no es nacional, es provincial, constitucionalmente. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado nacional, porque para mí el Estado son los tres niveles: nacional, provincial y municipal. Lo que tiene que hacer la responsabilidad es provincial, y entonces tiene que concertar con la nación políticas que puedan apoyar, subsidiar desde el punto de vista para lograr la equidad. Y los municipios que han asumido históricamente tienen un rol muy importante, pero tienen que ser respaldados absolutamente por las políticas provinciales. Pero lo seguiremos. Sí, yo me anoto porque tengo que reaccionar. Bueno, yo no voy a tratar de no cerrar nada, sino abrir todo, lo cual es bastante más apasionante. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en las palabras. Las palabras ocupan un espacio simbólico, las palabras no son gratuitas, son imágenes. No es lo mismo decir hombre pobre que pobre hombre, por ejemplo. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo decir seguro universal que universalmente seguros. Que sería muy bueno, ¿cierto? Sería muy bueno. Por lo tanto, creo que hay una tendencia desde la década del 80 de que los cientistas sociales tratan de aplacar las pasiones a partir de cambiar las terminologías. Entonces, las palabras como equidad reemplazan a la justicia social, ¿no es cierto? Los asentamientos reemplazan a la villa de emergencia y la pobreza, y podemos poner miles de cosas. Entonces, a mí me parece que lo que estamos discutiendo es mucho más sencillo.
Primero lo voy a cerrar y después lo voy a abrir otra vez. O los sistemas son solidarios o los sistemas son de lucro. La verdad que no hay. Y ahí se acabó el tema. La verdad que todo lo demás, donde aparece la palabra seguro, es para lucrar. ¿Quién no tiene asegurado un coche acá? O una casa. Y ha tenido algún siniestro. Bueno, vayan a tratar de cobrar y después me avisan qué seguro es el seguro que después trataron como seguro. ¿No es cierto? Entonces el seguro no tiene nada. Lo único que tiene seguro es para los dueños de la empresa de seguro. Entonces, o es de lucro o es solidario. Los sistemas o son solidarios o son de seguro. Y cuando son intrusados y violados, perdonen la expresión, pero así dramáticamente lo quiero plantear, dejan de ser solidarios al mismo momento. ¿Por qué? Porque se incorpora una conceptualización del lucro que rompe el sistema solidario. Esto se llama descreme. Nosotros estamos vacunados de eso. Puede ser que los más jóvenes, los que hayan nacido después de los... Claro, debe haber muchos nacidos por los 90, pero estamos vacunados, venimos con la misma vacuna que nos pusieron de bebé. En los 90, entre el 76 y los 90, nos vacunaron. Nos vacunaron. Si no desarrollamos anticuerpos es porque el organismo no funcionó. Pero nos vacunaron degradando los sistemas solidarios de salud, degradando con las AFP con TAPE, yo lo expliqué ayer, con los bancos, con la ley 24241, degradando con el sistema de RT, que te agradezco, Giglio, que lo metas porque nos cuesta meter este tema donde se privatiza la higiene y seguridad, que es mucho más importante que el tema de la atención de la salud. La higiene y seguridad en el trabajo, 3 muertos por día casi hoy en la Argentina, y no sale ninguna tapa. Imagínense lo que sería todos los días, tapa 3 muertos, 365 por 3, saquen la cuenta, los muertos por ir a trabajar a ganarse el sustento. Detrás de los 3 muertos, en el año 2011, hubo 850.000 accidentes de trabajo, de los cuales el 7% eran invalidantes, lo cual incorporó a la seguridad social. Digo, para poner, no quiero meterme en ese tema, voy cerrando, pero como es un café largo, yo pedí café doble. No, pedí café doble, quiero embrollar un poco el tema, porque si no, los cafés donde todos estamos de acuerdo, la verdad es que son muy aburridos, digamos. Entonces, quiero decirles que estamos vacunados de esto y que esto es una lucha que tiene que ver con que nosotros tratemos de imaginar qué tienen que ver los desplazados de Medio Oriente con la salud, por ejemplo. Si logramos ubicar los desplazados de Medio Oriente con la salud, vamos a entender cómo está funcionando el mundo y cuáles son las fuerzas que se enfrentan. Porque las fuerzas que se enfrentan son las fuerzas de un sistema financiero supranacional que por encima de las naciones va construyendo una lógica de acumulación de riqueza frente a un sistema multipolar que trata de defenderse y que está hoy ocasionando cada día miles de muertos y desplazados, que nos muestran como fotos, porque la más media tiene ese objetivo, mostrar una foto sin mostrarnos la película, porque la película es espantosa. Quienes alguna vez estuvimos en Libia, no hace mucho tiempo, 7 años, vimos un país maravilloso donde la pobreza no existía. Vienen quienes estuvimos en otros países como Egipto y sabían que estábamos militarizados y sabíamos que venía una masacre, se veía venir la masacre y nadie la paró, porque en realidad el hombre en esto, como ser humano, tiene una importancia relativa frente a las fuerzas que se están enfrentando. Se enfrentan fuerzas de poder financiero multinacional que hoy quieren generar sistemas de lucro que van desde la guerra hasta la salud. Son los que quieren invadir. Y los otros sistemas que pretenden conservar los sistemas solidarios, que es el mundo multipolar y que de alguna manera lo expresa, y yo les pido que lo lean, la encíclica del Papa. Ustedes saben que yo no tengo mucho que ver con la Iglesia, pero Laudato Si, les pido que la lean porque es el que incorpora el agravio al medio ambiente con el tema de la pobreza y los sistemas injustos que arrasan los sistemas solidarios en el mundo. Por lo tanto, yo creo que tiene que transcurrir por ahí, porque si el análisis no es internacional, quieren que les diga, nunca vamos a entender, o vamos a intentar desprotegernos del sistema defensivo de sistemas locales, que lo único que puede ejercer son sistemas de defensa,
pero nunca sistemas de avance hacia la construcción de un modelo social más justo y solidario. Una reacción corta. Una pequeña Una corta. No. La segunda ronda. Segunda ronda, pero muy corta, porque es que sí es muy importante la diferencia, pero no es un problema de que en Colombia signifique cobertura de aseguramiento y aquí signifique cobertura universal en acceso. No, miren, vean la agenda internacional, tú empezaste por ahí. Lean por favor la agenda internacional, qué significa cobertura universal de la OMS en la última asamblea, y claramente dice cobertura del aseguramiento, que es el único mecanismo, según ellos, que asegura precisamente el acceso. Puede ser redundante y todo lo que sea, pero usar esa idea de que el aseguramiento es el único mecanismo, comprobado además con evidencia científica, lo dicen así, de acceso a los servicios, es darle todo el espaldarazo a lo que acaba de decir Jorge. Es decir, pasar de sistemas administrados como fondos públicos solidarios, sin lucro alguno, y que ordenan toda la atención, incluso la articulación entre la atención individual y estos aspectos colectivos que pensamos en la atención primaria, o ecológicos o ecosistémicos, desaparece con la lógica del aseguramiento. Y se dice, ¿quién puede administrar mejor esos recursos que una aseguradora que está pensando en el lucro y que no los deja perder, como la burocracia, que es la grasa del Estado? Ok, la ineficiencia del Estado. Perdón. Entonces ahí está. No, bueno, ahí está la grasa del Estado. Julio, Sí. y a Julio le doy el micrófono, pero yo quería interrumpir, hagamos una lista para interrumpir. No. Andá a coordinar la mesa de Fontana Rosa en el Cairo, a ver si podías coordinar algo. Las mesas de café no se coordinan. Los que me conocen hace tiempo, yo hablo de los médicos generalistas como movimiento. Y creo que hay muchas constataciones de que los médicos generalistas en Argentina constituyen una fuerza impresionante. Según lo que me dijo el señor presidente, son 3.000 los médicos activos en distintas asociaciones, y pensemos que en Argentina hay 170.000 médicos y sin embargo 3.000 médicos se hacen notar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuerza, una energía impresionante, que es movimiento que no es solamente médicos, que incorpora promotores y a todos los otros trabajadores de la salud. Y como dijo el querido amigo Diego, los generalistas están en el primer nivel, están en terreno. Y creo que no es casualidad que en este congreso se haya elegido este lema, el escenario local como transformador del sistema de salud. Y creo que hay un compromiso ético de las compañeras y compañeros que están en funciones de responsabilidad en distintas asociaciones y fines generales de la Federación para poder dinamizar el trabajo en lo local. Lo local es transformador. Tenemos muchos ejemplos, solamente quisiera tratar uno. La obra de teatro que tuvimos, nuestro actor de Hollywood nos hizo recordar que ayer se cumplió 20 años de plebiscito que se hizo en la provincia de Misiones para parar el tema de represas. Pero eso tiene su historia, fue un trabajo de base impresionante, un trabajo de organización popular y que se generó una política pública. Por eso hay constataciones, no es una ilusión, no es un idealismo, sino que hay una dinámica de política concreta que se puede hacer en local. Bueno, no quisiera extenderme más, pero creo que hay otras cositas que tenemos que tener en consideración, que es el protagonismo popular, no solamente de los trabajadores de la salud. En nuestro país hay una gran diversidad de culturas y hay muchos conocimientos que se tienen para el
la solución de los problemas de salud. Hay prácticas sugestivas que saben nuestros ancestros, nuestros abuelos. Uso de plantas, uso de barro, uso de friegas. Bueno, eso tenemos que investigarlo. Y creo que es una actividad que se puede ayudar a los médicos y médicos generalistas que están en primer nivel para hacer sus investigaciones, para compenetrarse de lo que hace el pueblo, de lo que sabe y se hace y cómo consigue la salud. Además, se habla mucho del sistema de salud y del derecho a la salud. El derecho a la salud es el derecho a tener salud, a vivir en salud, no solamente atención médica, pero que también es parte de la atención de la salud, es el derecho. Y hay que incorporar, me parece, todo el rico patrimonio que tiene la humanidad en solución de problemas de salud. No es solamente la medicina que empezó en 1850, la medicina llamada científica. Hay medicinas que tienen siglos y miles de años y que se siguen vigentes y son efectivas. Por eso creo que el ciudadano, la ciudadana, tienen derecho a la atención a la salud en tiempo y forma con el mejor conocimiento que tengan. Parafraseando o recordando a Florencio Cardón, hay una sola medicina, la que cura. ¿Puedo ir a dormir? Ay, la última vez que no sé. Pero es lo que está en café. Me sentí como en casa, la última vez. Bueno, sí, yo coincido con que los médicos generalistas son una fuerza ética muy importante. Nosotros lo que estamos en contra, pero absolutamente en contra, absolutamente jugado en contra, es que lucren, no con sino que lucren con la enfermedad y con la muerte de nuestro pueblo. Y los tipos están armando un mecanismo para lucrar. No estamos hablando del seguro de Costa Rica, ni los seguros europeos de base bismarckiana. Estamos hablando de la industria del seguro, como le gusta decir a las cámaras de empresas aseguradoras. Hacer algo, como bien dice Jorge, lo mismo o parecido que hacen con los autos, para decir algo que conocemos todos. Entonces ahí, en ese escenario, esto ya pasó con el PAMI, en los 90, el médico de cabecera, que es algo que nadie discutiría, el médico de familia, el médico generalista, la atención médica, lisa y llana, es algo ineludible. Quisiera recordar que en los 90 hubo un crédito específico para indemnizar fuertemente a todos los médicos de cabecera del país para que perdieran su condición de médicos en relación de dependencia del instituto. Y pasaron a ser médicos dependientes de una especie de gerenciadoras, HMO, digamos, que fueron las UTE, etcétera, etcétera. Entonces era un grave problema el médico de cabecera del PAN. 200 millones. ¿Comprenden? Entonces ahí hay una cuestión técnica muy importante. Para llevar adelante el lucro y la privatización, ellos necesitan cambiarle la esencia de lo que son los médicos generalistas. ¿Comprenden? Por eso lo que decía el compañero tiene sentido. Necesitan decirle a ustedes le vamos a pagar tanto por esta cápita, porque eso se puede estudiar mejor, cuánto se les paga y cuánto genera de ese paquete, digamos, de atención, que es algo, creo yo, va a ser parecido al Seguro Popular de Salud Mexicano. Invito a leer a Asa Cristina Laurel, que es una de nuestras. Entonces, el Seguro Popular de Salud Mexicano da un premio muy magro. Por ejemplo, si una persona pobre de más de 55 o 60 años tiene un infarto, no lo cubre. Y no han completado la cobertura. Entonces, para ellos generar este espacio nuevo, que es reformular de rentas generales a empresas de seguro buscando lucro, e instrumentar a todo el sistema de salud del hospital. Al hospital lo van a transformar a competir con la clínica, con las empresas. En muchos lugares les va a interesar el hospital único efector, en muchos lugares de nuestra provincia, por ejemplo. Lo van a instrumentar, no lo van a cambiar, digamos, de lugar el hospital, no se lo van a llevar con ruedas, lo van a instrumentar para que dé ganancia. Y el médico de cabecera, el médico de familia, el de cabecera del PAMI, el médico generalista, es un hueso duro de roer, porque acá hay una conciencia en este espacio que viene de toda la lucha de la atención primaria. Pero les quiero recordar que existen primos que fueron gatekeeper de grandes grupos de las prepagas que hicieron
muchos médicos fueron instrumentados para ser gatekeeper y la racionalidad de muchas máquinas también de generar lucro en los prepagos. No, yo quisiera, ahora vamos a pasar a la ginebrita, ¿no? A la ginebra. Hasta ahora tomamos café, ahora tomamos una ginebrita, y en esta tertulia, ¿verdad? Entonces, hay dos ponentes o dos que quieren conversar, pero yo quiero largar para que lo integren algo que viene flotando en lo que planteó Julio, en lo que planteó Jorge, en lo que planteó de alguna manera Silvio. Y para eso voy a recordar a un gran Mario que tenemos, que se preguntaba, ¿para qué la salud? Entonces hablaba la salud para el trabajo, para el amor y para la lucha. Entonces, dada esta descripción local, nacional, internacional, etcétera, etcétera, ¿qué estrategias de lucha, de resistencia nos vamos a dar? ¿Va a quedar la pelea y la discusión y la resistencia solamente en los médicos generalistas, solamente en el sector salud, o nos vamos a articular con otras organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, no sé, centros culturales, bibliotecas, escuelas, etcétera, etcétera? Entonces, digo, argentinos a las cosas y pensemos a ver una estrategia de lucha. ¿Cómo? O por lo menos, claro, ¿entre quiénes? ¿A quiénes en primer lugar? ¿Qué alianzas, qué transacciones hacemos? Por supuesto, desde el punto de vista planteando este tema del derecho a la salud y el tema que ahí me voy a enojar un poquito con Jorge, porque los cientistas sociales, como vos lo llamás, no somos los que cambiamos la palabra. Pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser antropólogos, pueden ser sociólogos. Son todos unos tecnócratas mercantilistas, independientemente de su profesión. Bueno, a ver, con esta... Acordate que el Banco Mundial tiene trabajadores sociales y sociólogos Bien. para hacer ese cambio. Sí, ¿No? digo que no, pero no es científicos sociales solamente. Bueno, fíjense de lo que no estamos hablando. No estamos hablando del sistema impositivo. El sistema impositivo va a cobrarle a los pobres el IVA o va a cobrarle impuestos a las rentas altas, lo cual incluye retenciones e exportaciones agropecuarias. El sistema impositivo argentino se volvió más recaudador, el más alto de América Latina, junto con el brasileño, en los años K. Se volvió más recaudador y se volvió ligeramente más progresivo, sobre todo con las retenciones a las exportaciones. Así que a quién le sacamos la guita es un factor relevante, me atrevo a plantear. No estamos hablando del altísimo costo administrativo de los sistemas como el colombiano. Esa cantidad de ravioles que se veía en la diapositiva cuestan guita, lo cual es costo administrativo. Una crítica al sistema norteamericano que es espantosamente malo es su altísimo costo administrativo. No es trabajadores que dan salud, es trabajadores que están midiendo si la cobertura de la persona se cumple o no. De paso, puedo pasar un aviso. Pedirle asesoría a Estados Unidos en salud es como pedirle a Alemania nazi alguna asesoría sobre cómo tratar a minorías. No se habla de epidemiología. Una cosa que me impactó mucho, y yo no esperaba que fuera tan terrible, es una diapositiva tuya donde se nota un deterioro objetivo de la morbilidad de los tramos de ingreso pobres a medida que se profundiza el seguro. Ojo, porque se supone que estamos trabajando para que la gente se muera menos y se enferme menos. En Estados Unidos, la diferencia de esperanza de vida entre el rico, el 5% más rico, y el 5% más pobre es de 15 años. El doble que el que hay en la Unión Europea. Y los norteamericanos gastan en salud mucho más que los europeos. No quiero hablar de Cuba. Las últimas estadísticas de Cuba de mortalidad infantil son 4 y algo por 1000. Las últimas estadísticas de Argentina son de 9 y algo por 1000, más del doble. Hablemos de epidemiología, que se supone que es el objetivo final. Y no se habla nada de medicamentos.
que es un área de lucro fenomenal, estamos gastando en medicamentos el 3% del PBI. Si tuviéramos todo el poder del mundo, bajaríamos ese 3% más o menos a 1% y nos sobraría plata para otras cosas. Así que yo insisto en toda esta discusión, veamos los temas que se dejan de lado, porque la venta de humo va a ser fenomenal, con una enorme cantidad de tecnócratas pagos para vendernos humo. Cuando se desató la crisis en el primer mundo, que no sé por qué se le llama primero, yo me preguntaba, ¿cuándo nos trasladarán la crisis? ¿No? Tardaron bastante. Recuerdo que en los años 90, por ejemplo en el 93-94, el Banco Mundial, junto con el Fondo, sugería 4 conductas nuevas en los sistemas de salud que se instalaran, que era el pago de bolsillo, el aliento a las ONG, el seguro. Y entonces con esto ya estaba instalada la idea del seguro, y en ese momento me pregunté, ¿por qué el seguro? Y me empecé a preguntar quiénes eran los que ganaban en ese momento, y parecía que eran los bancos y los seguros. Cuando digo bancos y seguros también me refiero a los que son los provinciales y nacionales. ¿Y cómo sería el tema? Y que los bancos habían visto perder fuentes de ingreso que prácticamente se resumían en prestar a tasas más altas que el dinero que pagaban por lo que recibían de depósitos. Y los seguros estaban muy preocupados porque el seguro más importante, que era el de auto, se había extendido a la clase media-baja y la baja, había aumentado la siniestralidad, la posibilidad de cotizar más alto era muy difícil, habían puesto oficinas de seguro en lugares muy aislados, que eran muy gananciosos, y ahora ya no les convenía tanto, porque el acceso al seguro era más barato y los siniestros eran más altos. Entonces, en ese momento se produce una crisis como de declinación de las fuentes habituales gananciosas de bancos y seguros. Y entonces este tema de ocuparse de la vida, que es un bien no negociable, asumía una importancia fundamental para establecer allí un mercado. Quiere decir que gente que no conocía la salud se metía de patas en el mercado, y nosotros veíamos cómo esto iba a suceder con apoyo de los tesoros nacionales y provinciales. Y cuando digo qué ganancia había, también me fijo en que en el Banco Mundial y el Fondo Monetario había plena percepción de lo que en ese momento la crisis de la deuda en los países periféricos. De tal manera que este aliento a las ONG y a un descenso del Estado, la participación del gasto, tenía que ver con una liberación de fondos que iba a 2 lugares. Uno era el pago de la deuda y el otro era la creación de un mercado de capitales. La creación de mercado de capitales locales era muy importante porque eran las migas que había que entregar a los gananciosos locales para que entregaran al país con moñito y todo. Entonces en ese momento parecía fácil de explicar que se crearon unos actores que se apropiaban de la riqueza social, y entonces detrás de toda una ingeniería sistémica que uno lo podía deslumbrar, en realidad era una apropiación de la riqueza social. Era así de sencillo, ¿no es cierto? Y entonces aparecían los bancos, los seguros y tesoros ganando en esto con la crisis de la deuda. Entonces en este momento uno se pregunta, ¿nos están trasladando de la crisis y están generando un excedente para apropiárselo a través de un mecanismo que puede ser este del seguro? ¿Qué hacemos nosotros? Generalmente cuando uno piensa cómo los bienes públicos se transforman en bienes privados, observa 3 cosas. Primero, que los que quieren privatizar están pensando todo el día cómo privatizar algo. Entonces, por ejemplo, el bien público, el sol es un bien público. Alguien diría, bueno, ¿cómo privatizo esto? Tienen que encontrar la tecnología. Es raro, difícil, es un tema difícil de acometer. Más fácil sería decir, bueno, yo pongo en la vereda de cada casa de uno de nosotros un molinete. Entonces yo privatizo el acceso a su propia casa. Quiere decir que hay que encontrar la tecnología, y el seguro puede ser una tecnología. La segunda cosa que hay que lograr es que el costo sea bajo, porque si yo tengo que untar a la gente para que no perciba los rayos solares, es carísimo. Entonces tengo que encontrar paraguas, que ya me excede el tema por ahora. Pero los molinetes me resulta más fácil. Pero una vez que logré que el costo sea accesible, tengo que lograr la tercera cosa, que es hacerle el bocho a la gente para que cuando llegue a su casa saque el cospel, lo ponga en el molinete y llegue a su casa tranquila, que diciendo que eso está bien. O sea, se ha logrado la naturalización de la apropiación de la riqueza social. Entonces ahora que estamos en tiempos nuevos, que no hay una crisis
inmediata de la deuda, me pregunto cuál es el objetivo en este qué van a lograr con este traslado de la crisis, cómo lo van a hacer y además quiénes son los nuevos actores o de qué manera de ingeniería económica para lograr que esta tecnología del seguro, y eso a lo mejor nos habilita para crear un ambiente social negativo para esa apropiación de la riqueza social, que creo que es lo que está en juego y que es lo que va a afectar a la gran mayoría de las personas. Bueno, yo realmente me pensaba recién cuando escuchaba a todos hablar, digo, ¿qué es lo que nos pone mal? Porque si me pongo a pensar en realidad, digo, si yo pongo ahí en el medio la salud de una población, o de un individuo, una familia o una comunidad, digo, ¿cuánto tenemos para hacer nosotros como sector salud por esa familia, por ese individuo y por esa comunidad? Y yo creo que para hablar del derecho a la salud no lo podemos hacer solamente del sector salud. Digo, tendríamos que tener otros sectores que estén garantizando, porque si no tenemos que redefinir, y hay que redefinir lo que es la salud. Entonces, mientras sigamos hablando solamente del sector salud, estamos diciendo en forma indirecta que estamos hablando de enfermedad y de cobertura de esa enfermedad que puede ser manifestada por alguna población. Pero digo esto, también hay que hacerse cargo que tenemos si alguien viene a vendernos un seguro, de la forma que sea, por eso digo, ¿qué es lo que nos molesta? ¿Que se venda el seguro o de la forma que se vende el seguro? Porque estoy seguro, que estoy casi convencido que si todos nosotros, que somos toda la comunidad de este pueblo, no tenemos acceso al sector salud, porque tenemos hospitales con muchas dificultades, centros de salud donde la tasa de abandono de tratamientos es altísima, donde no tenemos profesionales, para sacar un turno con un profesional es terrible, tenemos que ir a las 3 de la mañana a sacar turno, o sea, el sistema nos maltrató mucho. Entonces viene un señor con un lindo maletín y le ofrece, mire, con esto usted va a tener cobertura. De la forma que queramos entenderla. Cuando en realidad creo que es una trampa para no hablar de accesibilidad. Porque yo les puedo decir que en Rosario hablaba con un intendente una vez que me vino a visitar de un pueblito muy chiquitito, cuando me tocó estar en comunitarios, y me decía que la gente que tenía la obra social, que creo que es Osprera, la de la obra social del campo, tenían cobertura, porque todos tenían un carnet que decía que tenían cobertura. Pero para ir al médico solamente tenían que hacer 100 kilómetros para ir hasta Rosario, la capital. Es decir, que no tenían acceso. Es decir, le vendemos gato por liebre. Tenemos que tener cobertura y tenemos que tener acceso. El sector salud en la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, les brinda cobertura universal porque todos podemos ir con obra social y sin obra social al hospital. Pero de lo que demandan, ahora, ningún sistema, solamente el estatal, le va a garantizar, porque a mí no me llaman de idioma, nunca me llamaron para decirme, mire, usted tendría que hacerse un chequeo porque no vino nunca más al médico clínico, porque tiene hipertensión o lo que sea. Sin embargo, me parece que hay estrategias desde el Estado que el sector privado no las hace, que me parece que son para rescatar. Pero también tenemos un Estado que nunca se preocupó por controlar lo que hacían las obras sociales. Nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires el privado se manejó de una manera, digamos, históricamente autónoma. Entonces digo, en ese contexto es mucho más fácil que alguien les pueda ofrecer algo y lo puedan tomar. Ahora, la accesibilidad también hay que tener en cuenta, porque hubo una experiencia del seguro público de la provincia que en su momento les daba el servicio a través del sector privado. Es decir, el sector privado de la provincia de Buenos Aires, cuando se inicia el seguro público, tenía un fuerte valor porque le ponían al médico en el consultorio privado. Algo erróneo como eso no hubo en la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la gente que está en el centro de salud, que lo hemos visto nosotros, que estamos acostumbrados a estar atendiendo personas que venían a veces descalzas a atenderse con nosotros, esa persona, por más que vos le digas, tenés cobertura, anda a la clínica Trinidad de Quilmes, que es donde estoy ahora, seguramente esa persona por idiosincrasia no va a la clínica Trinidad. Entonces, me parece que eso es una trampa para fortalecer, como se hizo en ese momento en la provincia de Buenos Aires, al sector privado. Nosotros, cuando me tocó coordinar el seguro público de la provincia, sacamos toda esa metodología y pusimos todos los profesionales en los centros de salud, en los barrios. Y nadie tenía que ir al privado. Nos costó muchísimo y nos quedó pendiente el tema del laboratorio y el odontólogo, ¿no? No, el laboratorio, odontólogo
odontólogo y odontólogo, que está privatizado, porque hay un clan también atrás que lo hace. Pero me parece que hay que tomar una fuerza ahí nucleada en todos los sectores, digo, de todos los sectores gubernamentales. Digo, tiene mucho más para dar obras públicas hoy en un barrio que lo que podemos hacer nosotros esperando que el paciente se enferme. Yo quisiera retomar la pregunta suya original respecto de las estrategias, pero me sirve mucho lo que acaba de decir Rubén, porque realmente hay que pensar en esa posibilidad de que, qué es lo que está haciendo actualmente el sector público, cómo está atendiendo a la población, a la comunidad, y tenemos que hacer las correspondientes autocríticas. Entonces, si pensamos en estrategias, vuelvo a remitirme a la bioética para tomar como marco de referencia. Y entonces, así como hablamos del derecho a la salud como un principio ético fundamental que está ligado al principio de justicia, a veces el principio de justicia... yo creo que debo haber tocado. A veces el principio de justicia creemos que lo podemos ofrecer desde una perspectiva siempre o desde la política o desde los médicos, con un sentido paternalista. Nosotros le brindamos a la gente lo mejor que es para ellos. Por suerte la bioética tiene otro principio fundamental que es el de autonomía y que nos recuerda que también tenemos que respetar la voluntad de... Lo más conocido es la voluntad del paciente, en la relación médico-paciente, el consentimiento informado, pero ahora acá estamos hablando de salud colectiva y entonces tenemos que decir que el principio de autonomía aplicado a la comunidad se refiere a la participación social. Entonces la participación social significa ¿qué piensa la comunidad y la población respecto de lo que queremos hacer desde la política o desde el sanitarismo? ¿Qué va a pensar la comunidad respecto de si hacemos un sistema, un seguro, una forma de cobertura, como sea? Y entonces tenemos que tener cuidado que no nos pase como nos puede llegar a pasar con el Uber. ¿Saben lo que es el Uber? El Uber es una empresa norteamericana que está imponiendo un sistema de traslados personales a través de mecanismos de coches con contratos libres, precarios y con los cuales no hay ningún tipo todavía, esperemos que la haya, esperemos que el Estado empiece a tomar el partido de regulación. Entonces aparecen los taxis, los remises todos legales que tienen que hacer un esfuerzo para lograr ver cómo contraponer a una competencia deslegal. Bueno, pero escuché un periodista que tiene razón, me parece que tenía razón en lo que dijo, ¿qué pasa si en determinado momento los taxistas, que serán miles, se enfrentan con la población, que son muchos más, y a la población le resulta el sistema más cómodo, más barato además? Cuidado con eso, porque entonces puede ser que la gente se ponga, y parece que esta empresa lo viene haciendo en todos los países donde lo impone, que genera el conflicto. Genera el conflicto y espera, y empiezan a ver de que la gente se pone del lado de ellos. Y entonces cuidado, porque lo que quiero decir es lo siguiente: si nosotros estamos tan convencidos que tenemos la razón en cuanto a que el sistema público, el sistema solidario, también tenemos que demostrar y tenemos que ganarnos a la gente para que la estrategia sea que tengamos a los actores sociales de la comunidad de parte de un modelo solidario, equitativo, universal, etc. Y para eso creo que debemos empezar por convocar a las organizaciones de la comunidad a sentarnos a discutir qué queremos, qué sistema de salud queremos. Me parece que eso es muy importante de entrada y no empezar, por más que este sea un ámbito muy democrático y abierto, creo que hay que empezar a conversar también con otros actores sociales de la comunidad, a ver qué piensan de cuál sería la mejor forma de resolver, antes que nos bajen una línea desde un sector político actual, el gobierno actual, que nos diga esto ya está hecho. Ay, la señora. Hablamos media hora, vos, También te voy a dar pie para que haga esa, porque tenía que ver un poco con el segundo desafío, digamos, cómo construir resistencia o cómo trabajar en esto de la
función del territorio, en función de la salud. Y aquí retomo lo que dice el compañero Gonzalo, o sea, que es la salud, digamos, ¿no? Y seguro que tiene que ver con esto del buen vivir. Y el buen vivir, sin duda, no tiene nada que ver con el sistema de atención médica. Muy poco tiene que ver con el sistema de atención médica, que es lo que se está planteando como eje acá en estos modelos de aseguramiento, porque también tiene que ver con el negocio de la salud. O sea, cómo extraer justamente para que no estemos bien viviendo, porque vivir significa estar medicado por 50 años, ¿no? O acceder a estudios sofisticados. Y entonces creemos nosotros que el tema de la construcción de esa resistencia, que no es resistencia que se entienda, es resistencia hacia un modelo, no estamos hablando de gobierno, resistencia hacia un modelo, capitalismo internacional que quiere extraer justamente para que gran parte de la población viva mal. Y nosotros apostamos a eso. Y esa construcción de lazos en toda la población tiene una historia larga de lucha en la humanidad. Y en Argentina también tiene muchas luchas. Nosotros, desde hace 12 años atrás, yo pertenecía a una organización social y que aparecimos por primera vez en el Estado, porque parecía que el Estado estaba allá y las organizaciones estaban acá. Entonces, a partir de esto, empezar a construir que el Estado, ese Estado que significaba un Estado de impedir, digamos, impedir para que las cosas no se hagan. Y todos los derechos que le reclamaba al Estado no se pueden. Entonces, ¿qué hacía? Había que meter las organizaciones sociales adentro del Estado para ver cómo se construye ese acceso en el territorio para los que no podían acceder a los derechos y al buen vivir. Y eso era un montón de cosas, no solamente el tema de la atención médica. Y esto quiero decir, para cerrar y darle pie a la compañera, porque son los promotores los que han trabajado muchísimo en esto, cómo construir esos lazos solidarios para la resistencia a este modelo que atenta contra el buen vivir. Nosotros decíamos, hoy, en ese momento decíamos que esta construcción era completamente colectiva y que era una cuestión ideológica y política, pero hoy quien ha construido desde la nada, lazos solidarios para hacer que toda una población en el norte esté fuera y que hoy estaba incluida en un proceso, está presa. Está presa por luchar justamente contra este sistema. Se llama Milagro Salas y la primera presa política de este sistema. Y es la que garantizó que esos morochos que no tenían ningún acceso a nada puedan tener un mejor vivir. Eso también es salud. Bueno, sí, es muy fuerte lo que nos está pasando. Esto es lo que hablaba recién Mary, ¿no? De esto de los promotores de salud que venimos trabajando hace muchos años en los barrios. Es duro. ¿Por qué te dejé hablar antes que yo? Me golpeó, ¿no? Esto es lo que dice, porque este proceso que nos está tocando vivir ahora, me parece que cuando queremos hablar del derecho a la salud, hoy más que nunca está pisoteado, y yo creo que cuando se habla de la pobreza cero es eso justamente, de que los pobres desaparezcan, de que las clases bajas no tengan ni acceso al trabajo, ni acceso a la salud, ni acceso a la educación, acceso a nada, digamos. Es ahí cuando habla de pobreza cero, nada más que algunos lo interpretaron mal. Los promotores de salud venimos trabajando en los barrios con esta cuestión de formar las redes, armar las mesas, poder planificar y organizar con los barrios todas las problemáticas que tienen que ver con la salud, porque la salud no es solamente no estar enfermo. Hay un montón de problemáticas en los barrios y cada barrio es distinto al otro, hay distintas problemáticas. Se nos hace difícil, en este proceso que estamos hoy, se nos hace difícil porque si hace años teníamos el viento a favor, donde teníamos muchas puertas abiertas, sobre todo la de los médicos generalistas, hoy por hoy hay puertas que se cerraron. Son pocas las puertas que están abiertas. Y es ahí donde el promotor de salud se mete con tutti, y algunos que están presentes lo pueden decir, porque es decir, bueno, vamos acá, que acá nos están tendiendo la mano para seguir trabajando en los barrios, para seguir dándole el derecho, el empoderamiento a la gente con el tema de salud, con las distintas problemáticas de agua, de cloacas, de los niños que no les llega la leche. Con todo esto estamos todos los días, ¿no? Y es donde nos sentimos agradecidos a estos médicos que hoy por hoy
compañeros que están en algunos lugares, en algunas secretarías de salud, en algunos distritos donde podemos contar con ellos. E inclusive en algunos distritos tenemos a estos compañeros que nos abren las puertas y desde ahí ayudamos a otros distritos donde las tenemos completamente cerradas. No hay leche, no hay medicamentos, no hay un montón de cosas. Entonces, para nosotros es importante hoy por hoy, el que hacemos es fortificar estas mesas en los barrios, hablar con los vecinos, organizarnos con ellos y con los distintos actores de estos barrios, escuelas, sociedades de fomento, agrupaciones, sindicatos, aquellos que no se han vendido, ¿no? Porque la salud siempre fue un negocio, siempre fue un gran negocio. Digo, yo hace pocos años empecé a escuchar la nueva salud que queremos unos pocos, pero sé que con estos pocos que tenemos, en estos últimos años, hemos ido sumando a más que se están uniendo a esta lucha. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, fortaleciendo estos espacios que para mí son fabulosos como promotora de salud, ya que aprendo de estos espacios y yo siento que también el resto aprende de los promotores de salud, que somos los que estamos en el territorio. Y me parece que hoy más que nunca tenemos que fortalecernos mutuamente, pero también sumar a otros a esta lucha. Y que obviamente que los brazos nunca los tenemos que bajar y que hoy está demostrado, estamos más fuertes que nunca como pueblo. Entonces no podemos dejarnos avasallar y a cada cosa que se quiera implementar, esto de la FJP, esto lo de seguro, seguro que nos van a liquidar a todos. Yo me acuerdo que una vez escuché a un viejo, ¿no? De un viejo peronista, porque cada vez que hablaba de los tiempos de Perón yo me quedaba fascinada, ya que yo soy tan joven, y le contaba que algunas cosas había visto en este proceso y que empezaba a comprender y a entender la gente que hablaba de Perón, de aquellos tiempos. Digo, bueno, ahora estoy comprendiendo un poquito más la gente que hablaba de Perón. Y él me decía, yo no entiendo mucho de política, mija, pero yo abro la heladera y me doy cuenta si el gobierno que está gobernando bien o está gobernando mal. Porque si para la clase media para arriba, le va a ir bien siempre a ellos, siempre le va a ir bien. Ahora, la clase media para abajo, que es la trabajadora, que es lo más humilde, es la que si el gobierno no piensa en ellos, esa heladera siempre va a estar vacía. Entonces, si yo abro una heladera y tiene carne, leche, lo más esencial, manteca, dice, para que se ayunen mis nietos, mis hijos, es que estamos bien. Si está vacía, es porque este gobierno, disculpen la palabra, es una cagada. Y me parece que eso nos está pasando hoy. Este gobierno viene para hacernos cagar a todos. Yo voy a hacer un acting, a ver si me sale. A ver, supongamos, esto parece una charla de café, compañeros. Y no quiero que termine como una charla de borracho ni como una charla que no conduce a nada. Yo le propongo a todos, digamos, a ver de qué manera elegir, quizás hoy un esbozo, quizás el mes que viene un documento preliminar y quizás en 2 meses. Yo no puedo creer que con José Carlos, Horacio Julio, digamos, ¿cómo no lucubrar un método, digamos, ¿no? Y capaz que acá ilustro con el ejemplo de todo lo que me ha formado a mí como ser humano, Julio, en el qué hacer en mi barrio y en los barrios donde trabajo. Y en gran medida Horacio, que me ha desafiado siempre en ser metódico, digamos, ¿no? Y por inercia en la mirada epidemiológica, cómo del saber de todos nosotros no puede salir cómo organizar desde el nivel local una propuesta de lucha transformadora. Yo creo que los estoy desafiando, coordinadora, estoy medio, a esta altura medio. Muy bien, el problema es que los minutos de la televisión se están perfecto. Bueno, yo quiero agregar un ingrediente, nada más, y una vivencia que ustedes saben que los compañeros que formamos parte de esta asociación provincial tenemos un grupo de WhatsApp, como dicen los cordobeses,
Y permanentemente nos convidamos lo que nos pasa todos los días y casi siempre el trepi muy temprano dice buen día y el gringo dice hola compañero, una intimidad. Es una intimidad emocionante, digamos, pero últimamente he podido compartir algunas vivencias que a mí me están sirviendo mucho desde lo vocacional, digamos. Y no lo pongo ni como ejemplo de vanguardia, ni como fórmula para resolver esta cuestión, pero me está sucediendo que estoy conociendo la Matanza profunda, kilómetro 40, digamos, ¿no? Y estamos tratando de ser metódicos, digamos. La investigación le ha dado nombre a lo que estamos haciendo allí, le llama investigación acción participativa, digamos. La planificación le ha dado nombre también y le llama PLP. Nosotros lo enseñamos hace 30 años, la planificación local participativa. El ejemplo de Guillermo Rey, que lo vi por acá hace un rato, ¿no? Nosotros ahí hemos planteado, pero todo como un esbozo de intento de resistencia, no lo digo sin ninguna posición de iluminado ni nada por el estilo, pero tenemos ahí el primer curso de un año de promotores de salud, tenemos 300 compañeros, ¿no? De distintos planes que están trabajando y acordamos con desarrollo matricular 6.000 compañeras, predominantemente compañeras, en este programa de formación de promotores porque queremos generar, quizás desde allí, desde otro, una resistencia metódica, digamos. Metódica. Y lo hacemos, capaz que de algo sirve, porque con el TREPI compartimos con muchos compañeros de muchos municipios una experiencia de los últimos 3 años que es, digamos, Cueto Rueda diría, es de OPA, compañero. Lo que hemos hecho en 60 municipios estos 4 años y ahora estamos profundizando en los barrios más profundos de Matanza, tiene que ver con ir a los lugares donde la gente vive con un método que es una entrevista semiestructurada. Los promotores capacitados salen a conversar casa a casa y escuela a escuela por los barrios. Recogemos todos los días lo que la gente dice. Y hay espacios abiertos, porque a veces la gente te dice que el problema es que no entra el recolector de residuos. Y a veces los vecinos te dicen que el problema es que la plaza que armaron con tanto esfuerzo y le pusieron jueguitos en el medio está tapada de yuyales. Oro verde, digamos, ¿no? El barrio de Oro Verde. Ahora, lo que me parece que podría ser un método, y lo transmito desde el disfrute que está significando en mí hacer eso todos los días, desde ningún otro lugar. Pero poder ir a charlar con la gente, sentarnos con ellos, recoger lo que la gente necesita. Y cuando hay una acción política, como en este caso el apoyo que estamos teniendo de la intendente, ¿no? Verónica Magario, que cuando le dijimos hay que cortar el pasto en Oro Verde, fueron a los 2 días a cortar el pasto. Y cuando Villapalito no entraba la empresa José y José, entoscamos 3 cuadras y pusimos un depósito sanitario y la gente empezó a tener su recolección de residuos metódica. Y en otro lugar, lo que está pasando es que hay mucha violencia. Ahora, me parece que, como algún compañero decía ahí, no sé si en este momento hay mucho secreto. Yo creo que en lo que al método se refiere, compañero, nos invito a ir a los barrios, a preguntarle a la gente lo que necesita y a mover lo que haya que mover para darle respuesta lo antes posible. Desde ayer o antes de ayer vengo haciéndome la misma pregunta. Se lo dije a José Carlos, se lo dije a Julito y al mediodía. El cómo vamos a hacer, porque estamos claros, nos están dando los elementos, la teoría, los marcos, experiencias de otros países, y se lo pregunté a Mario ayer cuando íbamos al restaurante. Yo sé, por el Movimiento Salud de los Pueblos, sobre el movimiento por el derecho a la salud en Colombia, y le digo, ¿cuál es la resistencia? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Porque estamos viendo que se viene la catombe y seguimos discutiendo y nos quedamos
un poco entre el discurso y por otro lado la experiencia de las promotoras, cómo nosotros podemos confluir todos. Y no quiero usar algo que por ahí van a decir que es partidista, pero hoy reside El Salvador la experiencia de 20 años del Frente Ciudadano de Lucha por el Derecho a la Salud, que comenzaron en épocas de privatización, primero con los médicos y profesionales, que sus puestos de trabajo comenzaban a peligrar y ellos comienzan a salir. Se les suman los estudiantes secundarios, se les estudian los trabajadores, y tienen toda una lucha de muchos años hasta tener un gobierno donde ellos forman parte de él. Y tuvieron que defender las políticas de medicamentos, siempre al lado del gobierno, el nuevo gobierno que defendió sus derechos. Ellos formaron esa modalidad, esa forma, ese instrumento, método si quieres llamarlo. A mí no me gusta la lucha llamarla método, ¿no? Porque es más creativa, tiene otras características. Chilio no habló, pero por ejemplo siempre habla, y todos hablamos del SUS. ¿De dónde surge el SUS? El SUS surge de la lucha, de la militancia, de la calle. De ahí surge el SUS, donde se define un sistema con participación social, con participación, y hasta el día de hoy tenemos muchos lugares donde esos consejos funcionan, otros donde está la derecha no funcionan. Le cerraron la puerta, nosotros estuvimos como movimiento en Porto Alegre, y le cerraron las oficinas a las compañeras y no podían ir a hacer lo que la ley decía que tenían que hacer en Porto Alegre, que era un gobierno de derecha. Entonces yo creo que, y lo vengo viendo desde hace muchos años que volví al país, que está faltando como un frente de acción, más que de método, de acción. Un frente donde comencemos a educarnos mutuamente, lo dijo la promotora, porque los promotores sabemos que nosotros aprendemos. Educarnos mutuamente. ¿Cómo es todo eso que se habla acá del seguro? Ponerlo de una forma fácil para que ellas puedan llegar a la gente y explicarles los peligros que se avecinan, que están ahí. Porque nosotros viniéndonos acá todo bien, y este espacio es importante, es fundamental, pero ¿cómo podemos extendernos y llegar a los otros, a las otras organizaciones, a la educación? Yo tengo un hijo que estudia ciencias ambientales, y dice, mamá, salud no. Y hace 3 años y no lo convenzo a mi hijo. Él está por el derecho a la tierra y todo. Entonces, ¿cómo convencer a la gente que lo que nosotros estamos hablando es sobre el vivir bien, que va más allá de la enfermedad? Y cómo llegar a la gente. Yo creo que de acá no es un documento que tiene que salir una instancia organizativa que comience a convocar a gente para un frente, entonces no quiero llamar Frente Ciudadano porque eso no lo dije, no es alusivo al discurso de Cristina antes de ayer, es alusivo a lo que vi hoy, un video genial que se lo voy a compartir para que lo pongan, de 23 minutos de El Salvador, para que comencemos a ver. Él me dijo ayer, Mario, que están divididos. Bueno, nosotros ya estamos divididos, fragmentados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar esta situación? Y a mí me parece que sí que tenemos que ir a la acción, y a la acción a partir de este espacio, porque desde aquí a un año no sabemos cómo nos vamos a encontrar. Y mañana nosotros tenemos una sesión con las promotoras, con Guillermo Reina lo discutimos, donde haciendo previsión a lo que se viene, que ya pasó, de que cuando por ahí se corten algunos subsidios, programas, las promotoras van a volver a sus comunidades con sus sabidurías, con lo que se enriquecieron, con sus capacidades, pero se van diluyendo y queda la nada. Por eso mañana nosotros pensamos en un espacio donde vamos a discutir todos los interesados en eso, cómo podemos crear una plataforma desde las promotoras de salud. Y ahora lo extiendo a todos nosotros, académicos, activistas, médicos generalistas. Hoy salieron muy amargados. Los generalistas que estaban alrededor mío, después de José Carlos, yo voy a comer. Porque no asumamos que la tienen tan clara políticamente, la política internacional y todo lo que hablamos. No están así. Fíjense, los de los 90, Rayik, no están así, tampoco los generalistas que están acá. Están más promotores y nosotros. Pero la mayoría de los jóvenes no están acá ahora, porque los asustamos hoy. Creo que también ellos tienen que comenzar un poco a entender todo eso y encontrar también un método para llegar a ellos. Bueno, vamos. Sí, que Carmen y yo somos muy lieves, se habrán dado cuenta, los más viejos sabrán a qué me refiero. No, bueno, cuando Carmen estaba en Argentina nos embarcamos en algunas campañas
Yo apoyo mucho lo que dice Carmen. Estamos de acuerdo, Carmen es mucho más joven que yo, obviamente. Yo tengo como más callosidades, pero junto al sentido común de la compañera promotora que da la base de lo que tenemos que hacer, más lo teórico terrorizante de José Carlos, Mario Hernández tiene como una larga experiencia de maltrato, de vejámenes, de retrocesos, de bombas de guerra y de un montón de cosas, pero sin embargo lo veo más tranquilo de lo que estamos nosotros. Es decir, es barro, me pegan después cuando salgo. Pero yo creo que nosotros estamos comenzando a darnos cuenta de lo que está pasando. En el medio tuvimos el verano, pero hay una cosa, nosotros no es que nos ganaron las elecciones, nosotros las perdimos. Nosotros perdimos las elecciones por 1,5 puntos. Quiere decir que alguna macana nos mandaban en el medio, porque yo me acuerdo cuando estuvimos en el Congreso en Santa Fe, ¿te acordás, Rubén, que lo charlamos? Nos estábamos repartiendo los cargos, porque íbamos a ganar las elecciones, e íbamos a repartir los cargos, no en ilegal, sino íbamos a decir... Estábamos diciendo, vamos a hacer esto, porque este año organizamos, el año que viene hacemos tal cosa. Hay 2 o 3 personas más. Bueno, entonces quiere decir que toda esta cuestión, y encima en los meses de verano terribles, nos agarró muy de sorpresa. Y yo me acuerdo, creo que a los 2 días de asumir el ministro de Salud, empezó a desmantelar lo que era más útil para lo social, pero así, descaradamente. Así que yo creo que de acá yo me llevo 2 bagajes. Uno, todo el terrorismo acá de José Carlos y demás, con su perspectiva. El optimismo de ella, que tiene el sentido común y el tuyo, que sabemos que hay que empezar de nuevo, porque nos hemos pasado la vida empezando de nuevo. Cuando nos han golpeado nos hemos vuelto a levantar. Y como la cigarra, ¿cuántas veces resucitamos? Hemos ido a nuestro entierro, pero acá estamos. Y acá seguiremos. Muy bien. Sí. Yo sé que tengo que ser breve. Bueno, un poco reforzando lo que decían los compañeros, creo que cuando las cosas son fáciles uno se siente cómodo y creíamos que íbamos a seguir nadando en ciertos espacios de confort, y salir del espacio de confort está bueno porque nos pone el desafío permanente, nos pone a prueba de cuántos son los valores que podemos reflotar y cómo nos podemos unir y cómo podemos mejorar esas cuestiones que parecen adversas. Pero digo, sobre esto me parece que ya está casi todo dicho. Lo que quiero reforzar es lo que decía la compañera y la otra compañera, que en la historia las universidades han estado lejos de los pueblos, y hay algunos intentos de acercarse a la comunidad, que los equipos de salud se acerquen a la comunidad. La medicina social ha sido un intento, los generalistas han estado un poco más cerca, pero siempre tuvimos un espacio. Los equipos de salud siempre tuvimos un espacio, una brecha por cubrir, y creo que encontramos el eslabón perdido, que son los promotores. No tengo ninguna duda de eso. Creo que estaba bien también. Compartir, bueno, por un lado ya vemos el diagnóstico es tétrico, ¿no? Y la fragmentación que vinimos sufriendo en este país ahora nos pone en un desafío muy grande hacia el futuro, pero no subestimemos a la fuerza, como decíamos hoy, porque a pesar de que se viene el seguro de salud, a pesar de todo esto que es tétrico, hay un caminar y hay redes tejidas. Nosotros podemos dar
un ejemplo de un movimiento de hace 25 años, un movimiento popular que es el LAICRI, como muchos conocen, 25 años que venimos caminando pensando desde la salud, no desde el sistema de salud, desde la enfermedad, sino cómo desde la salud nosotros podemos vivir mejor, estar mejor. Y en este caminar de 25 años, año a año, empezamos siendo 26, se suman personas de diferentes provincias del país. El año pasado fuimos 500 en Tafí del Valle, en otras oportunidades 800, donde nos juntamos amas de casa, profesionales de la salud, de la educación, y compartimos estos saberes de igual a igual, y a partir de ahí surge la esperanza de que, como los promotores, por ejemplo, o los que estamos trabajando en salud, surge esperanza, creatividad y un montón de estrategias como para seguir haciendo que estos sueños que uno tiene puedan ser posibles a pesar de todo esto que estamos hablando de lo técnico. Así que quiero decir que hay esperanza. Si nosotros en cada lugar donde estamos, los generalistas, bueno, yo no soy generalista, pero no importa, lo asumo también generalista, los pediatras, los sociólogos, partimos desde otra posición frente a la vida, que es esto del buen vivir, otra posición, que yo también soy vida y los otros son, y podemos hacer un intercambio. Yo creo que a pesar de que esto es terrible, podemos vivir de otra manera mejor, y a los que están sufriendo mucho más, llevarle una palabra, y no solo una palabra, sino la posibilidad de un mundo mejor hecho entre todos. Eso es muy bien. Una aportecito más. Cuando nosotros estamos en esos encuentros, en 25 años recuperamos más de 150 prácticas que hace la gente para mejorar y preservar la salud. Entonces, desde el cuidado del agua, del barro, del monte, de la utilización de plantas, todo el tema energético, sí, el poder simbólico que tienen los equipos de salud y los médicos pudieran aprender, pudieran bajar y reapropiarse de otros saberes que tiene la comunidad, estaríamos en otro camino, porque la crisis que hay en las universidades, que están formando otra forma de entender la salud, entonces estamos liquidados, pero poder recuperar estos saberes nos parece a nosotros muy importante, esta herramienta de salud. Y hoy, cada año, hay 50 talleres simultáneos en 3 días. Y entonces nos parece que cada año se lleva a la gente 3 prácticas y vuelve al encuentro y aprenden otras 3 prácticas. Entonces va aumentando cada vez más y entonces la gente sabe qué hacer ante la gripe, ante el resfrío, hoy ante el dengue, y salud pública no sabe qué hacer. Los médicos dicen 3 días, 10 días, le tratan. Bueno, hoy la gente sabe cómo prepararse ante determinadas cuestiones. Y entonces nos parece a nosotros llamamos el espacio inmenso de lo saludable. 150 prácticas y los estatales una parte más. Y entonces bajamos un poco del caballo de los estatales, porque si empezamos a pensar, yo soy un trabajador estatal, ya me definieron la obra social, la ART, hoy estoy por ser despedido o están inestables hace 20 años que soy un trabajador, y la verdad es que así no podemos dar salud. ¿Tienes la palabra, José? Se escucha, Juan. Hay una poesía de Brecht que dice: el hombre que ríe es el que no se ha enterado de las noticias. Segundo, yo pertenezco a una generación que hizo un diagnóstico de correlación de fuerzas que fue enormemente equivocado. La Argentina del regreso de Perón daba para el plan Gelbart y nada más. Es para discutirlo en otro momento, por nuestro error en evaluar la correlación de fuerzas. Así que el primer planteo es ver
cuál es la correlación de fuerzas y qué elementos ayudan para eso. Había que escrachar a la Argentina de los Kirchner porque era un mal ejemplo. El odio contra Cuba solamente se explica porque Cuba, desde que nació, fue un mal ejemplo a 100 millas de la costa norteamericana. Y mire que le quisieron hacer pelota a Cuba. Así que el mal ejemplo K era lo siguiente: el keynesianismo estaba funcionando. Veamos lo que pasó en términos de inflación el año 2015. La inflación venía bajando a menos del 2% mensual y las estimaciones de la Universidad Católica, que siempre se pelearon con el INDEC, por eso yo siempre elegí el indicador 7 provincias, es otro problema, todos los indicadores hablaban que la inflación bajaba a menos del 2%. Las últimas estimaciones del PBI eran un PBI positivo de 2%. Acabo de leer, el Fondo Monetario pronostica para 2016 un PBI de menos 1% y consultoras, que no son pro-K, están hablando del PBI descendiendo más que eso. Así que eso era un mal ejemplo que había que escrachar. Hubo dos grandes operetas. La primera fue la opereta Nisma, asociado con cuando se dice que estamos en contra de la derecha republicana y la derecha israelí. Yo digo, esto no es cierto. Estamos en contra de la derecha republicana norteamericana, sí, pero pareciera que estamos en contra del Estado de Israel, que no es un partido político, es un Estado que tiene ejército, aparato de inteligencia, etcétera, etcétera. La opereta Nisman estaba asociada al viaje de Netanyahu, que habló al Parlamento norteamericano en contra de Obama, y entonces había que plantear que en un país periférico había una conspiración a través de Irán, justo en el momento en que Irán estaba negociando y cerrando todos los acuerdos. Así que había que escrachar al gobierno K, creando una crisis que no existía objetivamente. Entonces, siguiendo esto más adelante, yo pienso, aparte de la pálida de saber cuál es la correlación de fuerzas, que el modelo a Macri le está fracasando. No vinieron capitales. La magnitud de la crisis mundial que está absorbiendo capitales de toda la periferia a través de las tasas de interés de la Reserva Federal se acentúan. Y además Argentina se está volviendo ingobernable como ejemplo. Así que yo soy un capitalista trucho, no voy a invertir en la Argentina porque tengo la impresión de que Macri también se equivocó en evaluar la correlación de fuerzas. Entonces, en esta situación, hablemos de lo que pasa, porque yo vuelvo al ejemplo de degeneración, una muy errónea evaluación de correlación de fuerzas que nos llenó de mártires. Ustedes conocen la frase, yo no quiero ser mártir, yo quiero que los mártires los ponga el enemigo. ¿Ya? He dicho. Una última pequeña cosa. Bien, Horacio, pero un elemento ahí que no quiero dejar pasar. No, es que ya tomé mucha idea. No, es por esto. Es que la lección de Colombia es interesante que la tengan en cuenta. Recuerden ustedes que en el momento de peor legitimidad del Estado es que ocurre una entrada del neoliberalismo muy fuerte, a pesar de una esperanza de movilización y de transformación. Yo les mostré cómo en el mismo escenario de la Asamblea Nacional Constituyente se transformó el proyecto más socialdemócrata, más universalista, en una cosa neoliberal, claramente establecida desde la Constitución. Y eso, que fue en 1991, produjo un proceso de individualización y una lógica de derechos de propiedad, ¿cierto?, de titularidades, que es lo que se impone hoy, tanto en salud como en educación, como en todo. Cada cual lucha por lo suyo. Y eso es lo que nos tiene tan fragmentados, Carmen. Tratamos de construir, llevamos 25 años tratando de construir un movimiento nacional por la salud y la seguridad social. Y cada uno de los sectores cada vez es más pequeño porque se ha convertido en individuos que luchan uno por uno, con la justicia en la mano, a través del amparo o la tutela, su beneficio personal. Entonces ese es el problema. Ustedes tienen un acumulado social y político muy importante que nosotros ya perdimos.
y por eso nos cuesta tanto trabajo. Por favor, hagan crecer esto, cambien la correlación de fuerzas y ustedes lo pueden hacer desde abajo, desde su lugar de trabajo, pero siempre pensando en lo público, cuál es el pacto de garantía de derechos de verdad y cómo no permitir, por simple indignación, que se lucren con el dolor y la muerte. Simplemente yo no me quiero ir de aquí sin primero agradecer a Mario Hernández, porque efectivamente yo aprendí en Colombia, en Medellín, que la palabra esa era, y no la uso más, uso acceso universal. Pero no fue lo único que aprendí en Medellín, sino que aprendí también lo del buen vivir, que también expresado por gente de comunidades indígenas, que con Julio, hace 20 años en Argentina organizamos el primer encuentro de salud y medicina de pueblos indígenas, que se hizo en La Pampa. O sea que, pero lo del buen vivir realmente me gustó porque este nuevo concepto que surge de esa filosofía, como también lo expresa el Papa, como dijo usted en Laudato Si, está presente. Solamente agradecer también la invitación de estas personas que están acá, que son líderes y que reconocen que en algo he podido contribuir en su formación. Diego, Adrián, hay varios docentes acá en la cátedra, pero yo sí tengo que agradecer en este momento a alguien que me formó a mí y en este salón, porque yo me formé con mi primer maestro sanitario, el cual mi impacto fue Florian Ferrara. Entonces, me parece que... Y si José Carlos tiene memoria, José Carlos Escudero tiene memoria, él no se va a acordar, pero yo era recién recibido cuando en el Hospital Udaondo de Caseros, ahí hubo un seminario de epidemiología en el año 73, donde yo lo descubrí a José Carlos hablando junto con Florian en ese seminario de epidemiología, y los dos me abrieron la cabeza. Pero después yo tuve la oportunidad de trabajar con Florian en el Ministerio de Salud cuando fue ministro en ese corto periodo, y ahí también compartí con él. Por eso me parece que en este salón, en este lugar, creo que el homenaje a Florian Ferrara tenemos que hacerlo. Gracias. Un segundo nomás. Yo creo que, lejos de deprimirse, tenemos que estar alegres porque estamos trabajando en territorio todos. Aún los que no hacemos medicina en territorio, yo hago territorio a través de, hace 21 años, en la Cátedra de Sociales de Loma de Zamora. Por eso cuando hablo de los cientistas, sé de lo que hablo. Yo hablo de los trabajadores sociales, que son los que van egresando. Y lo que yo les quiero transmitir, porque es la experiencia que uno ha vivido, como dice Susana, de tantas veces levantarse. De cualquier baldosa un militante tiene que hacer un imperio. De cualquier baldosa y en cualquier tiempo político. Porque la lucha de poder se da entre lo que generamos y aprendemos de nuestro pueblo, porque todos los días aprendemos. Nosotros inauguramos en Lomas un programa que se llama Sistema Universitario de Barrio Integrado, que de hace 4 años tiene 3.500 inscriptos para diplomaturas anuales de gente que no terminó la secundaria. Y esto significa inserción en los barrios, significa organización, porque la salud es la única organización permanente en los barrios. Es lo que nos permite entrar en las casas, es lo que nos permite escuchar. Nosotros no tenemos las verdades surgen cuando transponemos la puerta y ganamos la confianza para poder poner el oído, porque las cosas que pasan por la cabeza de nuestros compatriotas son no solamente los dolores, sino también las esperanzas. Y nosotros no podemos ir con un mensaje de dolor, tenemos que ir con un mensaje de esperanza, porque en ellos reside, en su organización, la fortaleza de dar la batalla. La batalla se puede dar en el barrio, se puede dar en la esquina, se puede dar, pero se puede dar si nosotros, como promotores de salud, si como trabajadores sociales, somos capaces de organizar, de tratar de ayudar a organizar, no de organizar, porque sería repetir una asimetría que no quiero repetir, ayudar a organizar, porque esa organización barrial va a ser permanente más allá de nosotros, más allá de nuestras vicisitudes en la vida política, porque nosotros trabajamos en varias áreas, trabajamos ahí, trabajamos en la macroeconomía, trabajamos en la salud, trabajamos en la sanidad, pero fundamentalmente sabemos que el poder, el único sujeto que escribe la historia
es el pueblo, y si el pueblo está organizado, obviamente lo va a escribir por un camino de liberación. Por lo tanto, nuestra tarea es ayudar a esa organización popular en lo más íntimo del barrio, en lo más íntimo del territorio. Difícil decir cierre, pero venimos de un momento optimista de la polis, que eso también nos da energía. Es cierto, todos acordamos que es la economía tonto, ¿no? Pero que la transformación tiene que ver con la política. Entonces, juntemos esas dos cosas, tengamos una mirada de la correlación de fuerzas no voluntarista, como de alguna manera nos pasó en los 70 y en los 60, y apuntemos a la red pública, a volver a la cosa pública como algo que interese a todos, ¿no? Y no mercantilicemos la salud, y como dijo acá el compañero, es una puerta de entrada importantísima. La posibilidad del logro del SUS no tuvo que ver solamente con el sistema de salud. Esa lucha se inscribió en el proceso de democratización de Brasil. Porque si no pensamos que a partir del lado angosto del embudo vamos a poder acceder al cosmos. Tenemos que entrar por el lado ancho, ampliar las temáticas, articulaciones, transacciones, negociaciones en el buen sentido, y bueno, arriba el derecho a la salud. La victoria siempre. Lo utilizan en la tarde.